Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es encontrarnos y poder tener el privilegio que la tecnología permita reunirnos en forma virtual, cada uno en su casa y cada hogar como un templo para el Señor. No solo eso, también tenemos el privilegio de que al subirse este video a las redes, otras personas que están buscando a Dios puedan también recibir la palabra de Dios. Había pedido los días anteriores que estuvieran leyendo para prepararnos para este momento Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 4 en adelante. Es una situación muy particular. La iglesia, dice el versículo 1 aquí en la palabra, dice, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea, Samaria. El texto es precioso porque nos muestra y nos ubica en una situación parecida a esta. La iglesia hoy está desparramada, dispersa en los hogares, cada uno en su casa con los suyos reunidos, pudiendo aprovechar o desaprovechar este tiempo. Ruego a Dios que muchos lo estén aprovechando y que el recurso de subirse a este video permita a otros también recibir esta bendición. Ahora, la iglesia estaba desparramada en aquel momento porque hubo una persecución. Los judíos, luego de la muerte, el primer mártir de Esteban en Hechos 7, comienzan a perseguir la iglesia. Saulo va a ser un ejemplo en el capítulo 9 haciendo esto, y ya lo vemos aquí, precisamente en la muerte que va a sufrir Esteban, que él estaba allí como testigo cuidando la ropa de aquellos que apedrearon y mataron a Esteban. Ahora, la situación es similar. La iglesia comienza a desparramarse. El versículo 1 hace una aclaración muy particular, que es importante tenerla en cuenta. Todos los creyentes de la iglesia de Jerusalén, no de todas las iglesias, la de Jerusalén está sufriendo esta persecución, comienzan a desparramarse. Y al desparramarse, los únicos que quedan guardados, blindados, protegidos, son los apóstoles. Es decir, que la tarea que se está haciendo a partir del verso 1 en adelante, quienes van a llevar la palabra a otras regiones en Judea y Samaria, son precisamente los que no eran apóstoles, el resto de la iglesia. El verso 4 enfatiza algo importante, que ellos se esparcen y van llevando la palabra. Me llamó la atención, mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente y la NIP. Dice, iban predicando la palabra donde quiera que iban. Esto fue una dificultad, pero Dios, que siempre aprovecha ciertas situaciones, y a los hijos de Dios, cada situación, y para vos y para mí, si estamos en el Señor, si estamos tomados de su mano, esta situación puede ser para mucho bien. Lo cierto es que esta dificultad, la persecución, fue aprovechada de tal manera que los creyentes iban por todos lados compartiendo la palabra de Dios. Y lo interesante es que es mi anhelo también que esta palabra desparramada en las redes pueda llegar a vidas que están necesitando del Señor. El verso 5 ubica que entre los creyentes que huyen llevando la palabra hay un Felipe. Este Felipe no es el apóstol, es uno de los 6 escogidos en Hechos 6 para la tarea que la iglesia tuvo que hacer en el convento al multiplicarse. Al haber tanta gente, hubo quejas y se escogieron 7 varones. Felipe es uno de estos 7, no es el apóstol. Encontramos a Felipe que llega a la ciudad de Samaria. Para que no queden dudas, el doctor Lucas, el autor que Dios usó para escribir tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, nos aclara algo interesante. Dice que Felipe iba afirmando que la predicación era proclamar a Jesucristo. Es decir, que el Evangelio o el reino de Dios proclama a Jesucristo. El Evangelio de Dios es aquel mensaje que nos habla de quién es Dios, qué hizo Dios por nosotros, y obviamente el Evangelio demanda una respuesta. Puede ser aceptación cuando nosotros nos volvemos a Dios, nos arrepentimos y hacemos un ajuste en nuestra vida, porque Dios no vino a hacer pequeños cambios, vino a cambiar tu vida. O puede ser que no aceptes lo que te propone Dios, que es cambiar tu vida. En ese caso es rechazo. Ahora, el verso 6 nos llama la atención. Junto con la exposición del Evangelio, Felipe hacía señales. Creo, como dice Hebreos 13:8, que Dios no ha cambiado. Dios ayer, hoy y siempre tiene poder
para transformar vida, para hacer señales. Y qué importante es que en estos tiempos ser protegidos por Dios, que las señales sean los creyentes brillando y haciendo la obra de Dios en sus hogares y a través de sus hogares a otras vidas, sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, aprovechando la tecnología que hoy está a nuestro favor. Es sorprendente primero que yo en marzo recuerdo esto, recuerdo muy claramente, cuando oía que había una propuesta del gobierno de legalizar la matanza de bebés, el aborto, comencé a orar y le pedí a otros y otros también se sumaron diciendo, Señor, no permitas esto. El 1 de marzo hubo una promesa de que el aborto se iba a legalizar. Lo cierto es que ha pasado el tiempo, la promesa no se cumplió y el virus de cuarentena, por esas cosas que Dios hace posible, puso en cuarentena todo proyecto, especialmente este que era tan malvado, tan atroz. Pero volviendo al tema, hoy es tiempo de que la iglesia esté ocupando su lugar. Tal vez muchos creyentes están paralizados, están parados, sin involucrarse, están con heridas o necesitan ser restaurados o sanados. Dios tiene ese poder para vos, amigo o hermano. Si algún pastor, alguna iglesia, algún hermano hizo algo que causara un daño en tu vida, hay señales de Dios para vos. Dios puede restaurar tu vida. Tienes que hacer lo mismo que hicimos cada uno de nosotros en su momento para ser sanados, ser restablecidos, volvernos a Dios, abrir nuestro corazón y decirle al Señor que sane lo que hay dentro. Luego, el verso 9, interesante, comienza a hablarnos de Simón. Simón es un personaje muy particular. Y me llamó la atención, de esto voy a hablar ahora y el próximo miércoles. Se centra en que este personaje, así le llama la palabra de Dios, versículo 9, había logrado cautivar a los habitantes de esa ciudad con un poder engañoso, con magia. Lo curioso es que define al final del versículo 9 cuál era su motivación, pretendiendo, dice la Nueva Versión Internacional, ser un gran personaje. Hoy también, amigo, hermano, hay mucha gente que pretende, está buscando ser alguien, hallar un lugar importante, sobresalir, hacerse notar. El Evangelio echa por tierra estas pretensiones. Si vos te vas a acercar a Dios con este deseo, que Dios te levante, que Dios te restaure, Dios haga algo en tu vida, Él lo va a hacer, pero Él es el que debe brillar. Esa es la clave en la victoria que Dios tiene para los suyos. Dios quiere brillar en tu vida y a través de tu vida. No vino a realizar tus planes, Dios viene a cambiarte, a transformarte para poder realizar sus planes en tu vida. Simón estaba equivocado en esto. Y hoy hay muchos Simones, gente que desea que los demás enfoquen su atención en Él. Y Dios se ha enfocado en ti, pero para que Él pueda brillar a través de ti. En el verso 10 indica que lo que se había propuesto, lo que había logrado, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el texto, le prestaban atención. Tengo una mala noticia. Dios viene a los que escoge. A vos tal vez, a mí ya lo ha hecho. No a convertirte en el protagonista de algo, sino que Él quiere ser el protagonista en tu vida, en tu hogar y en los tuyos. Pero su propósito, interesante esto, cuando Dios viene a tu vida, una de las cosas que te revela en algún momento en ese compañerismo que es orar, conversar con Dios, buscar a Dios, descubrir esto, cuál es el propósito de Dios para tu vida, es que Él viene a deshacer tus planes para hacer posible los planes de Dios. El verso 12 dice que Felipe era un instrumento. La figura central sigue siendo Jesús. No Felipe, él predica a los samaritanos el evangelio del reino, que el evangelio debe creerse. Si creemos, dice el versículo 13, esto nos conduce al bautismo, es la consecuencia natural. El que cree es bautizado. El bautismo es solo para creyentes. El dar testimonio de que Dios hizo el milagro de la regeneración a través de las aguas del testimonio. El texto dice que Simón fue un creyente, pero no fue un creyente ni a medias ni un pseudo creyente. Esto por lo que vamos a ver el próximo miércoles cuando te vuelva a hablar de Simón. Enfoca en aclararnos que Simón cree. No solo que cree, se bautiza y además comienza a seguir, es cautivado por el accionar de Dios a través de Felipe. Comienza a seguirlo, se pega a él. Lo que sucede se impacta tanto
Es tan importante lo que está haciendo Dios a través de Felipe que las noticias, dice la palabra, dice el texto, llegan a Jerusalén. Y en Jerusalén deciden enviar a Pedro y también a Juan. Es interesante lo que va a pasar aquí. El Espíritu Santo viene sobre ellos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual envían los apóstoles, 2 apóstoles, a Samaria para ver lo que estaba pasando? El texto es muy clarito. Dice allí que el Espíritu Santo no había venido a ellos. Entonces ellos van a orar por los creyentes de Samaria. Imponen sus manos y el bautismo es derramado sobre ellos. Reciben el Espíritu Santo. Ahora acá quiero hacer una importante aclaración. ¿Por qué? Porque 2 capítulos más adelante, en Hechos 10, mientras Pedro está predicando porque Dios lo ha enviado a Cesarea, a la casa de un centurión llamado Cornelio, él y su casa estaban oyendo atentamente el evangelio que era predicado a través de Pedro. Y Pedro no impone la mano a nadie. No hay otros apóstoles allí imponiendo las manos. De pronto, en forma soberana, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, el Espíritu Santo interrumpe el mensaje de Pedro y cae sobre los que están oyendo y creyendo el Evangelio y ellos son bautizados. El Espíritu Santo comienza a manifestarse sobre la vida de los que están allí oyendo el mensaje de Pedro. De la misma manera va a testificar Pedro más adelante en Hechos 15, como lo hizo con ellos en Pentecostés. Qué precioso es esto. Dios puede usar y hacer las cosas como Él quiere. Dios también puede usar tu vida. No te sorprendas, Dios quiere usarla. Aunque recién seas pequeño o lleves mucho tiempo caminando con Dios, Dios está buscando vasos, instrumentos, como lo fue Felipe, como lo fue Pedro, como lo fueron otros, para usar tu vida. Y esto es extraordinario. Ahora, volvamos al texto. La situación nos desafía. Podemos aprovechar o desaprovechar lo que está pasando en este momento en el mundo. Hay muchos que lo van a hacer, pero el anhelo, la voluntad de Dios es que tú aproveches este tiempo para que tu vida sea cambiada, tu vida sea tocada, tus prioridades sean trastocadas y lo más importante ocupa el primer lugar y no vuelva lo secundario a ser importante. Si lo aprovechamos, haremos esto. Muchos, cuando pase todo esto, volverán a la normalidad de su vida. Dios quiera que esto no te pase a vos. Que en verdad lo importante, lo prioritario, que Dios siga ocupando el primer lugar, que tu familia sea importante y que el trabajo, los amigos, las salidas, todo lo que hoy hemos dejado de lado, siga en segundo lugar. Volvemos al texto. Dios no vino, esto es algo que yo quiero dejarte aquí en forma muy clara. Dios no vino a maquillar la vida. Dios vino a hacer un cambio completo, un cambio totalmente radical. Si realmente quieres seguir a Jesús, tienes que convertirte en un seguidor radical. Este es el poder que emana de Dios. El Evangelio del Reino es un evangelio de cambios radicales. Para que pueda lograr su propósito, requiere entrega, ponerte en sus manos. Si aún no lo hiciste, hoy es el tiempo, hoy es el momento. No dejes que pase este día sin examinar cuál es la entrega que tienes para con Dios y te das cuenta que tu vida no está totalmente rendida a Cristo, no está entregada completamente a Dios, hoy lo puedes hacer. El miércoles voy a seguir con el tema y con Simón, pero quiero compartirte algo más. Te invito a que nos unamos en oración por el país, por las personas que están al frente de esta batalla, tanto el gobierno tomando decisiones sabias, tanto como médicos, enfermeras, personal de seguridad, todos los que están batallando por vos y por mí. Pero que como a vos, el Evangelio del Reino llegue a tu vida, haga mella en tu corazón, en tu hogar y en la vida de tuyos. Ese es el anhelo de Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta, amado hermano? Dios te bendiga.